Él vivía solo, en silencio, aislado en el corazón del bosque, hasta que una tormenta cambió todo. En una noche de tormenta, una mujer con sus hijos aparece, perdidos y a la deriva, trayendo con ella algo que Lorenzo jamás imaginó, la oportunidad de comenzar de nuevo o el dolor de confiar nuevamente. Pero lo que él no sabía, era que esa tormenta sería solo el comienzo de un viaje que lo obligaría a enfrentar los fantasmas de su pasado y decidir, ¿está listo para abrirse al amor o volverá a huir? Prepárate para una historia de redención, coraje y decisiones difíciles, pero, sobre todo, una historia de cómo el amor puede surgir en las horas más oscuras. ¿Quieres saber qué sucede cuando el pasado y el presente se encuentran? Quédate hasta el final. Lo que Lorenzo haga podría cambiar su vida, y la tuya también. El bosque estaba en silencio, excepto por el sonido del viento que susurraba entre los árboles. La luz de la mañana se filtraba suavemente, creando largas sombras en el suelo cubierto de musgo. Una pequeña cabaña de madera, envejecida y cubierta de musgo, estaba oculta entre los árboles. Dentro de ella, Lorenzo despierta lentamente, el cuerpo cansado y los ojos pesados de sueño. Se sienta en la cama improvisada, mirando el techo de madera que cruje con el viento. Se levanta sin prisa, sus movimientos son mecánicos. La cabaña estaba fría, pero Lorenzo ya estaba acostumbrado a la temperatura. El sonido del fuego crepitando era lo único que rompía el silencio. Coloca un trozo de madera en el fuego, y el calor comienza a expandirse por la sala. Lentamente, se acerca a una mesa de madera y empieza a preparar su café. Sus gestos son automáticos, como si estuviera en un trance, sin pensar, sin emoción. Mira por la ventana la vastedad del bosque. No hay nadie. Solo árboles, hojas y el viento. Ya no sabía qué sentía. La soledad ya era parte de él, pero parecía cada vez más pesada, como una carga que llevaba sin saber cómo deshacerse de ella. Lorenzo toma un pedazo de pan y lo corta con precisión. Cada rebanada es un movimiento calculado, sin prisa, sin placer. Se sienta a la mesa y mira el fuego, pero sus pensamientos están lejos. Lo único que realmente le quedaba era el bosque, un mundo que podía controlar, al menos en su mente. Pero incluso el bosque parecía estar convirtiéndose en parte del pasado que intentaba olvidar. Lorenzo termina su comida en silencio y se viste. Con cada paso que da por la cabaña, el sonido de la madera crujiente parece reforzar el vacío a su alrededor. Sale por la puerta, dejando la cabaña atrás. El aire frío de la mañana lo rodea, pero él no lo siente. Camina por el bosque con un propósito, cortando ramas secas y arreglando la madera. Se mueve como un hombre que ya no espera nada más de la vida, solo haciendo lo que necesita hacer para sobrevivir. En el arroyo, se detiene por un momento. El sonido del agua corriendo lo calma, pero no se permite disfrutarlo. Pasa la mano por el agua fría y observa las piedras en el fondo, tratando de no pensar en los recuerdos que siempre parecían surgir cuando estaba en silencio. Se aleja rápidamente, regresando a sus tareas. El bosque siempre fue su refugio, pero no sabía si aún podía esconderse de él. Cuando Lorenzo empieza a regresar a la cabaña, el cielo comienza a cambiar. Nubes oscuras se forman en el horizonte y el viento aumenta. Se detiene por un momento, mirando el cielo, con la mirada fija. Algo se avecinaba. Lo siente en lo profundo de su alma. La tormenta, que se acercaba rápidamente, no era solo un cambio de clima. Era algo más. Algo que no podía controlar, pero que sentía que no podría evitar. Lorenzo regresa rápidamente a la cabaña. Cierra la puerta con llave y observa el bosque desde el interior. El viento comienza a golpear con más fuerza los árboles y el sonido de la tormenta se acerca. Se sienta cerca de la chimenea y mira las llamas que bailan, esperando lo que vendrá. El viento no cesaba. El bosque, que antes parecía tranquilo y en paz, ahora estaba agitado. Los árboles se balanceaban violentamente, y el sonido del viento se mezclaba con el rugido distante de un trueno. Lorenzo estaba de pie frente a la ventana, observando el paisaje que, en un momento, parecía familiar, pero ahora traía consigo una sensación de inminencia. Sabía que la tormenta se estaba acercando, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una tensión creciente dentro de sí. Se apartó de la ventana y caminó hacia la mesa, intentando concentrarse en algo,
pero su mente no lo obedecía. El sonido del viento parecía aumentar con cada minuto, como si quisiera invadir la cabaña y llevarse todo lo que él había construido a lo largo de los años. Sintió una sensación de incomodidad, una presión en su pecho que no podía explicar. Lo que fuera que estuviera por venir, no estaba preparado para ello. El fuego en la chimenea comenzó a crujir, y Lorenzo se acercó para añadir más leña, intentando mantener el calor. Pero sus manos temblaban levemente, algo que no había notado antes. Miró al fuego, sintiendo el calor expandirse por la sala, pero el miedo aún persistía, como una sombra, al fondo de sus pensamientos. Se sentó en una silla cerca de la chimenea, los ojos fijos en la llama que oscilaba frente a él. La sensación de estar siendo observado lo alcanzó, pero cuando miró alrededor de la sala, no vio a nadie. La soledad era su compañera constante, pero había algo diferente en el aire ahora. Algo que no podía ignorar. El trueno retumbó de nuevo, más fuerte esta vez, y se levantó rápidamente, como si fuera a responder a algún llamado invisible. Se dirigió hacia la puerta, la abrió y miró al cielo. Las nubes estaban pesadas, cargadas de electricidad, y el viento hacía que las ramas de los árboles se agitaban frenéticamente. Era como si la naturaleza intentara expulsarlo de ese lugar. Lorenzo cerró la puerta, pero no fue suficiente para alejar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Comenzó a caminar de un lado a otro, la angustia creciendo dentro de sí. Algo lo estaba llamando, pero no sabía qué. Entonces, el ruido de la tormenta aumentó. La lluvia comenzó a caer en torrentes, golpeando las ventanas con una fuerza que parecía querer romperlas. El sonido del agua golpeando las hojas y el suelo fue siendo sobrepasado por los truenos, y Lorenzo sintió como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. Miró nuevamente por la ventana, pero nada parecía visible. La tormenta lo cubría todo. Fue entonces cuando escuchó algo. Un sonido apagado, proveniente de algún lugar fuera de la cabaña. Se congeló, los ojos se agrandaron, y la sensación de que algo estaba a punto de cambiar se intensificó. Había algo fuera, algo más que el viento y la lluvia. Lorenzo se movió lentamente, yendo hacia la puerta, dudoso. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y por un momento se preguntó si debía quedarse allí, en el refugio que tanto apreciaba, o salir a enfrentar lo desconocido. Abrió la puerta con cautela, las gotas de lluvia golpeándole la cara de inmediato. La tormenta parecía apoderarse de todo, pero fue entonces cuando lo vio. En el umbral del claro, casi perdido en las sombras, apareció una figura. No pudo distinguir quién o qué era, pero sintió un instinto de urgencia, una necesidad de actuar. La figura se acercaba lentamente, los pasos pesados y vacilantes, como si fuera contra la voluntad de la tormenta. Lorenzo, tomado por una mezcla de temor y compasión, la miró fijamente, tratando de entender qué estaba sucediendo. Sabía que, por más que intentara esconderse en el bosque, la vida finalmente había encontrado una manera de invadirlo. La figura, aún indistinta en las sombras de la tormenta, avanzaba lentamente. Lorenzo permaneció parado, los ojos fijos en esa silueta que se dibujaba cada vez más cerca. La lluvia golpeaba con fuerza su rostro, pero no le importaba. La sensación de que algo importante estaba a punto de suceder era abrumadora. Dio un paso hacia adelante, intentando distinguir qué o quién se acercaba. Cuando la figura finalmente emergió de la oscuridad, Lorenzo se sorprendió al ver que se trataba de una mujer, aparentemente exhausta, con el cabello empapado y el rostro pálido. Estaba acompañada de dos niños, que parecían aún más desorientados y asustados que ella. El viento fuerte desordenaba sus ropas, y parecían vulnerables bajo el peso de la tormenta. Lorenzo dudó por un momento. No estaba acostumbrado a tener compañía. El bosque siempre había sido su refugio, su único espacio seguro. Nunca se había imaginado recibiendo a nadie allí. Pero, al mirar esas tres figuras perdidas, un impulso fuerte e inesperado lo hizo dar un paso hacia ellas. ¿Están perdidos? La voz de Lorenzo salió ronca, como si él mismo estuviera sorprendido de poder hablar. La mujer lo miró, sus ojos aguados por el cansancio, pero había una leve chispa de alivio en ellos. Balbuceó algo, pero la tormenta ahogó las palabras. Hizo un esfuerzo por acercarse,
con los niños aún arrastrándose detrás de ella, y finalmente, logró hablar, su voz débil, pero clara. Sí. La tormenta nos sorprendió. No sabemos a dónde ir. Por favor, ayúdenos. Lorenzo miró a los niños. El mayor parecía tener unos 8 o 9 años, y la más pequeña, probablemente 4 o 5, temblaba visiblemente. La mujer parecía luchar para mantener la compostura, pero la fatiga era evidente en su rostro. Sin pensar mucho, Lorenzo dio un paso atrás e hizo un gesto con la mano, invitándolos a entrar. «Entren, rápido», dijo él, tratando de no mostrar su propia indecisión. «La tormenta no va a disminuir pronto». La mujer, sin dudarlo, tomó las manos de los niños y corrió hacia la entrada de la cabaña. Lorenzo cerró rápidamente la puerta detrás de ellos, bloqueando el frío y la tormenta que amenazaban con invadir. Los observó mientras se acomodaban cerca del fuego, temblando y visiblemente aliviados de estar en un lugar seguro. «¿Gracias?» «Gracias», dijo la mujer, con la voz entrecortada por la gratitud. Se sentó cerca del fuego, intentando calentar a los niños. Lorenzo se quedó parado a una distancia segura, sin saber qué hacer. No estaba acostumbrado a tener extraños en su casa, especialmente personas que necesitaban su ayuda. Había un malestar en su postura, una distancia emocional que intentaba mantener. Pero algo en los ojos de ella, en la manera en que cuidaba de los niños, hizo que su corazón se apretara de una forma que no entendía. «¿Quiénes son ustedes?», Lorenzo preguntó, finalmente rompiendo el silencio. Su voz sonó más fría de lo que había pretendido, pero la mujer no pareció ofenderse. «Soy Clara», dijo ella, intentando calentarse. «Y estos son mis hijos, Miguel y Sofía. Venimos de un pueblo cercano. La tormenta nos sorprendió en el camino, y no sabíamos a dónde ir». Lorenzo la observaba en silencio, su mente procesando la información. Nunca se había imaginado que algo así sucedería. Había pasado tanto tiempo aislado, y ahora, de repente, tenía una mujer y 2 niños en su cabaña, todos huyendo de una tormenta que, extrañamente, no temía tanto como su presencia allí. «No es seguro quedarse aquí mucho tiempo», dijo Lorenzo finalmente, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. Sabía que estaba siendo áspero, pero no podía evitarlo. «La tormenta puede durar días». Clara lo miró, sus ojos profundos y cansados. «Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario. No sé a dónde más ir». Había algo en su voz que, de alguna manera, hizo que Lorenzo sintiera que no podía simplemente mandarlos a irse. No podía negar la necesidad que ella y los niños tenían. Pero, al mismo tiempo, no sabía cómo lidiar con esto. ¿Cómo podría acoger a personas en su vida nuevamente después de tanto tiempo aislado? Clara se sentó cerca del fuego, envolviendo a los niños en sus brazos, tratando de calentar sus cuerpos fríos. Lorenzo, de pie en el otro extremo de la cabaña, observaba en silencio. El ruido de la tormenta afuera parecía intensificar la atmósfera ya cargada dentro de la cabaña. Clara intentaba calmarse, pero la tensión era visible. Miguel, el mayor, estaba inquieto, moviéndose en su lugar, y Sofía, la más pequeña, tenía los ojos bien abiertos, fijos en la figura solitaria de Lorenzo. El silencio entre ellos era palpable, y Lorenzo no sabía qué hacer con la situación. No estaba acostumbrado a esta proximidad, no sabía cómo lidiar con las personas, mucho menos con una madre y sus hijos. Sentía que la visita de ellos era temporal, una necesidad momentánea, y quería que fuera lo más simple posible. «Usted debe estar cansada», dijo finalmente Lorenzo, rompiendo el silencio, con una voz más suave de lo que pretendía. «Puede descansar. Yo voy a preparar algo para comer». Clara lo miró, sorprendida por la amabilidad en sus palabras, pero sin responder de inmediato. Estaba absorbiendo su presencia, aún tratando de comprender la situación. Clara sabía que no era común para alguien vivir aislado de esa manera, y se preguntaba qué lo había llevado hasta allí, a ese pequeño refugio en medio del bosque. «No tienes que hacer esto», dijo ella, con voz suave pero aún cargada de cansancio. «La tormenta debe pasar pronto». Lorenzo solo se encogió de hombros, evitando mirarla directamente. No quería parecer frágil, ni siquiera demasiado amable.
Pero su necesidad de mantenerse distante parecía cada vez más difícil de sostener. «Será mejor si comen algo», respondió Lorenzo, yendo a una pequeña despensa en la pared, donde guardaba algunos alimentos que había almacenado cuidadosamente a lo largo de los meses. Sacó algunos trozos de carne seca, pan y un poco de queso, comenzando a preparar una comida sencilla. Mientras trabajaba en silencio, Clara observaba sus manos ágiles y firmes. Algo en él la intrigaba. No era solo el hecho de que viviera solo, sin compañía, en un lugar tan remoto. También era el vacío en sus ojos. Parecía cargado con un dolor silencioso, como si la vida le hubiera arrebatado algo valioso e irremediable. Clara, aunque tan exhausta, sentía que había algo detrás de esa fachada de indiferencia. Mientras Miguel y Sofía se acomodaban en un rincón de la cabaña, Clara se acercó un poco más a Lorenzo. Lo observaba, tratando de entender a ese hombre que, por alguna razón, los había acogido en su casa. «Yo nunca pensé que encontraría a alguien aquí», dijo, en voz baja, como si hablara consigo misma. «¿Vives solo, entonces?» Lorenzo se detuvo por un instante, la pregunta de Clara lo tomó por sorpresa. No esperaba que ella se interesara por algo tan íntimo. La miró brevemente antes de volver a dirigir su mirada hacia los alimentos que preparaba, como si fuera más fácil esconderse tras la tarea. «Sí», respondió, con voz distante. «Solo». Clara sintió que había más en esa respuesta de lo que él dejaba ver, pero sabía que no era el momento adecuado para insistir. Sentía que su soledad era profunda, algo que él no quería o no podía compartir. Ella sabía lo que era eso. También había vivido el dolor de estar sola, de cargar un peso que parecía insoportable. Recordaba las noches en que la oscuridad parecía consumirla, incluso con los hijos a su lado. Pero no podía dejar eso atrás ahora. Bajó la mirada hacia Sofía, que estaba en su regazo, durmiendo. Finalmente en paz. Miguel estaba más inquieto, pero parecía calmarse, su mirada perdida en las llamas de la chimenea. Clara acarició el cabello de Sofía, tratando de encontrar algo de consuelo en ese simple gesto. «¿Tienes familia?», preguntó Lorenzo de repente, girándose hacia ella. La pregunta fue tan inesperada que Clara casi no pudo responder de inmediato. Lo miró, sintiendo el peso de las palabras que estaban a punto de salir. «Yo tenía una familia», dijo finalmente, con voz grave. «Pero, la vida, el destino, esas cosas, toman a las personas de uno, ¿verdad?». Lorenzo la miró con una expresión impasible, pero sus ojos no podían ocultar la curiosidad que ahora surgía. Se acercó un poco más, el sonido de la tormenta aún rugiendo afuera, pero la sensación dentro de la cabaña ahora era diferente. Más ligera, pero al mismo tiempo más cargada. Algo se estaba compartiendo allí, incluso sin palabras. Ella lo miró nuevamente, más atenta. Ya no sabía a dónde ir. Después de todo, no tengo a dónde regresar. Lorenzo permaneció en silencio. Sintió que la respuesta de Clara tenía algo más detrás, algo que ella aún no estaba lista para contar por completo. Pero no forzó la conversación. No era su manera. Había aprendido a lidiar con el silencio. Los dos se quedaron allí, en silencio, con el sonido de la tormenta como su única compañía, pero, de alguna manera, ese momento parecía significativo, una conexión silenciosa entre dos personas que, de alguna forma, estaban enfrentando sus propias tormentas interiores. El silencio en la cabaña solo era interrumpido por el sonido de la tormenta afuera y el crepitar del fuego. Lorenzo se sentó en una silla cerca de la chimenea, observando las llamas bailar, pero su mente estaba lejos. Clara, a su lado, trataba de calmar a los niños, aún afectados por la tormenta. Miguel, el mayor, ya estaba más tranquilo, pero Sofía, la más pequeña, seguía moviéndose inquieta, buscando el consuelo de su madre. El ambiente estaba cargado, pero había una extraña sensación de acogimiento en el aire. Lorenzo no estaba acostumbrado a tener personas a su alrededor, y la presencia de Clara y sus hijos creaba una tensión que no sabía cómo manejar. Sentía la necesidad de ser amable, pero había algo en su naturaleza que lo impulsaba a mantenerse distante, a no involucrarse. Clara sintió la mirada de Lorenzo sobre ella, y, por un momento, ambos se miraron. Sus ojos se cruzaron, y Clara vio algo en los ojos de Lorenzo que no había notado antes.
Era una mezcla de inseguridad y dolor, algo que él no mostraba, pero que era evidente en su expresión. Pareces preocupado, dijo Clara, rompiendo el silencio, su voz suave pero cargada de comprensión. La tormenta está fuerte, pero también pareces tenso. Como si tuvieras miedo de algo. Lorenzo la miró, sorprendido por su percepción. Había esperado que ella fuera ajena a su presencia, pero, de alguna manera, parecía verlo de una manera que nadie más lo había hecho nunca. No tengo miedo de la tormenta, respondió con un tono firme, pero que no pudo evitar revelar algo de vulnerabilidad. La tormenta pasará. Lo que venga después, no lo sé. Clara lo observaba atentamente, tratando de entender la profundidad de esa respuesta. Sabía que él estaba ocultando más de lo que decía, pero también sentía que era demasiado pronto para forzar una respuesta. No era el momento adecuado. Ella tenía su propio peso que cargar, sus propios secretos que no estaba lista para compartir. Pero algo en su presencia la hacía querer abrirse más, de una forma que no podía explicar. Miguel, que estaba acostado en el suelo cerca de la chimenea, levantó la cabeza y preguntó con curiosidad, en voz baja, ¿vive solo aquí, señor? Lorenzo se giró hacia el niño, un poco sorprendido por la pregunta. No estaba acostumbrado a hablar con niños, y la simplicidad de la pregunta lo dejó momentáneamente sin palabras. Sí, respondió finalmente. Aquí es donde vivo. Pero es un lugar tranquilo, ¿no? Sin muchas personas. Miguel asintió, pero no parecía convencido. Siguió observando a Lorenzo con los ojos grandes, como si intentara entender a ese hombre que se había mostrado tan distante, pero al mismo tiempo, tan humano. Clara, al notar la creciente tensión, trató de suavizar el momento. Miguel, tal vez sea mejor dormir un poco. ¿Estás cansado? Acarició la cabeza de su hijo, pero él resistió, aún fijo en la mirada de Lorenzo. Me gusta estar aquí, contigo. ¿No tienes miedo de la tormenta? Miguel preguntó nuevamente, su voz más baja y curiosa. Lorenzo lo miró, pensativo. Nunca había tenido una conversación simple con un niño. Normalmente, evitaba cualquier tipo de interacción, pero, al escuchar la pregunta de Miguel, se sintió tocado, de alguna manera. No sabía qué decir, así que decidió responder con una sinceridad que rara vez permitía. ¿Miedo de la tormenta? No. Pero hay cosas que nos asustan más que el viento o la lluvia. Cosas que no podemos controlar. Clara lo miró, notando la profundidad en las palabras de Lorenzo. Había algo allí, una tristeza silenciosa que sentía que él no quería compartir. Algo más pesado que la tormenta afuera. Todos tenemos cosas que no podemos controlar, Lorenzo, dijo suavemente. Pero tal vez lo que necesitamos es confiar. Unos en otros. Lorenzo la miró por un momento, tratando de entender lo que quería decir. No estaba acostumbrado a confiar. Se había aislado para protegerse de todo y de todos. Había perdido mucho, y volver a creer parecía una debilidad que no estaba dispuesto a permitir. Pero las palabras de Clara comenzaron a tocar algo dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. La idea de confiar, de permitir que alguien entrara en su vida nuevamente, era aterradora. Pero había algo en ella, una fuerza tranquila, que lo hacía pensar que tal vez fuera posible. Clara percibió su vacilación, pero no forzó la conversación. Sabía que la confianza se construye poco a poco. Tenía el tiempo que necesitara para hacer que eso sucediera, si fuera el caso. Lo que importaba ahora era que estaban allí, juntos, enfrentando la tormenta. Y, por un breve momento, la sensación de soledad que Lorenzo llevaba consigo parecía disminuir, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera permitiendo que alguien viera su dolor. El sonido de la tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, había un silencio que hablaba más que cualquier palabra dicha. La tormenta había comenzado a disminuir, pero el silencio en la cabaña parecía aún más profundo. Las llamas en la chimenea estaban más débiles ahora, y el ambiente estaba más tranquilo. Lorenzo y Clara estaban sentados en lados opuestos de la sala, la distancia entre ellos más una cuestión emocional que física. Los niños dormían sobre una manta extendida en el suelo, ajenos a la creciente tensión entre los dos adultos.
Lorenzo no sabía qué hacer con la sensación de incomodidad que lo invadía. El calor de la cabaña era acogedor, pero él aún se sentía distante, fuera de lugar. Se había acostumbrado a la soledad, a la ausencia de conversaciones y cualquier tipo de interacción. Ahora, Clara y sus hijos estaban allí, y algo parecía cambiar dentro de él. No era solo el miedo de la tormenta o de la situación en sí, sino el miedo de entregarse, de abrir su corazón a personas que, de alguna manera, podrían dejarlo nuevamente. Clara observaba a Lorenzo con la misma intensidad silenciosa, intentando entender más sobre aquel hombre que los había acogido, pero que parecía estar tan distante y cerrado. Sentía que había algo detrás de la fachada que él había construido, algo que no estaba dispuesto a mostrar. Sabía que no podía presionarlo, pero algo en su corazón le decía que él necesitaba confiar. No solo en ella, sino en sí mismo. La mujer respiró hondo, sus ojos deslizándose por su familia dormida, y luego, con una mirada directa, habló, rompiendo el silencio. No eres como pensé que eras. Lorenzo la miró, sorprendido por la afirmación. Se enderezó en la silla, su rostro aún escondido en las sombras. ¿Qué quieres decir con eso? Clara dudó por un momento, pero luego continuó, pensé que serías frío. Un hombre que se apartó del mundo y que no quería saber de nadie. Pero ahora, veo que hay más en ti de lo que parece. Lorenzo no supo cómo reaccionar. Quería responder, pero las palabras simplemente no salían. ¿Cómo podría explicar el dolor que lo consumía, la necesidad de aislarse y protegerse de todo y todos? ¿Cómo podría explicar que, aunque viviera apartado, la soledad aún lo torturaba? No soy lo que piensas, dijo finalmente, su voz baja y algo áspera. Yo, no soy bueno confiando. Ya confié antes. Y me lastimé. Clara lo observó en silencio, las palabras de él resonando en su corazón. Ella sabía lo que él quería decir. Conocía el dolor de perder a alguien, el dolor de confiar en algo o alguien que, al final, la decepcionaría. Ella misma cargaba con ese dolor, el peso de malas decisiones, de pérdidas irreparables. Pero no quería seguir viviendo a la sombra del pasado. Y sabía que Lorenzo tampoco debería hacerlo. Te entiendo, respondió Clara con una calma que sorprendió a ambos. También fui herida, Lorenzo. Pero vivir en el dolor no hace que el pasado desaparezca. Nunca desaparece, no importa cuánto intentemos huir. Lorenzo la miró, sorprendido. No esperaba esa respuesta, ni siquiera sabía cómo reaccionar. Las palabras de Clara lo conmovieron más de lo que le gustaría admitir. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó, casi en un susurro. Ya lo intenté, ya busqué. Y aún así, aquí estoy, solo, tratando de borrar un pasado que no puedo olvidar. Clara se levantó lentamente y se acercó a él, sus palabras suaves, pero firmes. No te estoy pidiendo que borres el pasado, Lorenzo. Solo te pido que dejes que el futuro tenga espacio en tu vida. Yo y mis hijos, no estamos aquí para hacer que olvides nada. Estamos aquí porque necesitamos ayuda. Pero también estamos aquí porque tal vez, solo tal vez, tú necesites a alguien. Alguien que te ayude a cargar ese peso. Lorenzo permaneció en silencio, mirando al fuego. Nunca imaginó que alguien, una extraña, una mujer con hijos, sería capaz de ver más allá de las capas de defensa que había construido. No sabía qué hacer con eso. ¿Cómo confiar? ¿Cómo abrir su corazón a una persona cuando ya había sido herido tantas veces? Clara se sentó a su lado, más cerca ahora, pero aún respetando su espacio. Sentía que él estaba al borde de una decisión. Estaba a punto de decidir si se quedaba en la oscuridad del pasado o si permitía que la luz, aunque tenue, del futuro entrara en su vida. No puedo cambiar lo que pasó, Clara. No puedo volver atrás, dijo finalmente. ¿Y quién está pidiendo eso?, preguntó Clara, sonriendo suavemente. Solo te pido que vivas ahora. Que dejes que la vida, con todas sus complicaciones, entre de nuevo. Lorenzo permaneció en silencio durante unos instantes, asimilando sus palabras. Sabía que algo dentro de él estaba cambiando, pero aún no sabía qué hacer con ese nuevo sentimiento, esa nueva posibilidad. Era más fácil mantenerse cerrado, más seguro. Pero había algo en la mirada de Clara, en la fuerza de su presencia, que lo hacía cuestionar todo lo que creía.
El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una comprensión silenciosa. Lorenzo sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Había una elección por hacer. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sabía si quería esconderse más o permitirse ser encontrado. La noche avanzaba, y la tormenta afuera, aunque aún fuerte, comenzaba a disminuir lentamente. El viento había perdido fuerza, y la lluvia ahora caía en finas cortinas, con un sonido suave y constante. Dentro de la cabaña, el ambiente estaba más cálido, más acogedor. El fuego en la chimenea había sido alimentado nuevamente, y las llamas brillaban con una intensidad suave que iluminaba los rostros de todos en la sala. Lorenzo no podía dormir. Su mente estaba agitada, la conversación con Clara lo había tocado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero ahora, en el silencio de esa cabaña, sentía como si estuviera perdiendo el control sobre sí mismo. Las palabras de Clara, su presencia tan tranquila y serena, resonaban en su mente. Se levantó de la silla en la que estaba sentado y caminó hasta la ventana. La tormenta afuera ahora parecía un recuerdo distante, pero el torbellino dentro de él era algo que no sabía cómo apagar. Miró los árboles que se movían lentamente con el viento débil y el cielo estrellado que comenzaba a despejarse. Había algo tranquilizador en la escena, algo que lo hacía sentir que tal vez fuera posible, al menos por un momento, dejar el pasado atrás. Mientras tanto, Clara estaba cuidando de Miguel y Sofía, que dormían con un confort visible, ahora protegidos del peligro de la tormenta. Miraba a sus hijos con un amor profundo, pero también sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que su llegada a ese lugar no era solo una casualidad. Algo más grande estaba en juego. Sentía que el destino, de alguna manera, la había colocado allí con Lorenzo. Y, aunque sabía que él estaba distante y renuente, también sabía que, si había una oportunidad para cambiar algo, esa oportunidad estaba en esa cabaña, en ese momento. Clara se levantó, decidiendo ir hacia él. Cuando se acercó, vio que Lorenzo estaba mirando fijamente el horizonte, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. ¿Está todo bien?, preguntó suavemente, sin querer invadir su espacio, pero también sintiendo que él necesitaba hablar. Él giró la cabeza lentamente, como si su presencia lo hubiera sacado del trance. Sí, respondió con voz baja, pero sin mucha convicción. Solo estaba pensando en todo. Clara dio un pequeño paso hacia él, quedándose a su lado, mirando también hacia el exterior. ¿Sobre qué?, preguntó, sin prisa, sabiendo que él elegiría las palabras cuando estuviera listo. Lorenzo guardó silencio por un momento, observando los árboles balanceándose con el viento. Sintió que estaba al borde de algo, pero no sabía si estaba preparado para dar el siguiente paso. Quería explicar todo lo que había pasado en su vida, quería que Clara supiera cuánto había sido herido, pero al mismo tiempo, no quería que ella lo viera como alguien débil. Lo último que quería era que lo tratara como alguien roto. Yo, ya he pasado por mucho, Clara. Cosas que no puedo cambiar. Y cada vez que pienso que puedo seguir adelante, algo me jala hacia atrás. Pausó, tratando de encontrar las palabras correctas. Me alejé porque no quería más sentir ese dolor. No quería perder a nadie más, no quería apegarme a algo que pudiera ser arrancado de mí. Clara lo observó en silencio, reconociendo la vulnerabilidad que él intentaba esconder. Se acercó más a él, pero no lo tocó. No quería forzarlo, pero sentía que él necesitaba decir lo que estaba guardando. Te entiendo, dijo con voz suave. Yo también traté de huir. Pero, a veces, lo que más tememos es lo que necesitamos enfrentar para seguir adelante. Lorenzo la miró, sus ojos llenos de un dolor silencioso. No sabía cómo responder, no sabía qué decirle. Quería creer que podría comenzar de nuevo, que podría abrirse, pero algo dentro de él aún lo impedía. Había sido herido demasiadas veces, y la idea de entregarse de nuevo parecía una debilidad que no estaba dispuesto a permitir. Clara, al ver que él estaba luchando con sus propios demonios, suspiró y lo miró con una expresión gentil pero firme. Lorenzo, no estoy aquí para forzarte a nada. Ni para convencerte de que debes cambiar. Pero si dejas que el dolor te controle por más tiempo, seguirá gobernando tu vida. A veces,
la única manera de seguir adelante es enfrentar lo que más tememos. Lorenzo permaneció en silencio por algunos segundos, las palabras de ella resonando en su mente. Quería creer en ella, quería creer que podría cambiar, pero el dolor, la pérdida, todo lo que había vivido parecía tan grande, tan insoportable, que no sabía por dónde empezar. No sé si soy capaz de eso, murmuró, con voz baja. No sé si puedo cambiar. Clara se acercó un poco más, ahora a su lado, pero aún respetando su espacio. No necesitas hacerlo solo, dijo. Yo y mis hijos, estamos aquí. Y, tal vez, sea el momento de dejar que pase la tormenta. No solo afuera, sino también dentro de ti. Por un breve momento, Lorenzo la miró, como si la estuviera viendo por primera vez de una manera diferente. Algo en sus palabras, en su expresión, hizo que sintiera que, tal vez, había una oportunidad de cambio. Pero aún no sabía si estaba listo para dar el paso. El viento se calmó por completo, y el silencio invadió la cabaña, pero ahora no era un silencio de soledad, sino de posibilidades. Lorenzo miró el fuego, luego a Clara, y por primera vez, tal vez, en mucho tiempo, no sintió miedo del cambio. Pero el miedo seguía allí, como una sombra. Sabía que la tormenta no había terminado completamente, pero tal vez, solo tal vez, lo peor ya había pasado. El viento finalmente cesó, y el cielo que antes estaba cubierto por nubes oscuras ahora comenzaba a despejarse, revelando las estrellas que brillaban arriba. El sonido de la tormenta había dado paso a un profundo silencio, que, aunque reconfortante, traía consigo una sensación de expectativa. Dentro de la cabaña, la luz suave de la chimenea iluminaba los rostros de Lorenzo y Clara, que aún permanecían de pie, cerca el uno del otro, pero con una distancia emocional aún presente. Lorenzo estaba inmerso en sus propios pensamientos. La tormenta que se disipaba afuera no solo era sobre el clima. Era una representación de la tormenta interna que había guardado por tanto tiempo. Sentía que estaba al borde de algo grande, algo que no podía controlar, pero que, al mismo tiempo, sabía que debía enfrentar. Clara lo observaba con una mirada atenta, como si supiera exactamente lo que él estaba pasando. Ella le había ofrecido la llave para la redención, pero el paso aún debía ser dado por él. Sabía que Lorenzo no podría curarse solo, y estaba dispuesta a estar allí, a su lado, sin importar la decisión que él tomara. «Lorenzo», dijo Clara suavemente, rompiendo el silencio. Sabía que él estaba luchando con algo mucho más grande de lo que quería admitir. «Sé que es difícil. Sé cuánto temes lo que puede pasar, pero, ¿ya no te has dado cuenta de que no necesitas cargar todo esto solo?» Lorenzo la miró, su expresión indescifrable, pero había algo en sus ojos que indicaba que él comenzaba a entender lo que Clara quería decir. Siempre se había escondido detrás de su propio miedo, su dolor, creyendo que, al hacer esto, se estaría protegiendo. Pero, a lo largo de esos días, con Clara y los niños en su vida, comenzaba a ver que la verdadera protección no estaba en la soledad, sino en la vulnerabilidad que venía al permitir que otras personas se acercaran. «Siempre pensé que, si me aislaba, nada podría hacerme daño», dijo Lorenzo, con voz ronca. «Pero ahora veo que, al cerrarme, me estoy perdiendo. Yo, no sé si soy capaz de confiar nuevamente». Clara dio un paso más cerca, ahora a su alcance. «No necesitas confiar de inmediato, Lorenzo. La confianza es algo que se construye poco a poco. No te estoy pidiendo que me abras tu corazón de inmediato. Solo te estoy pidiendo que dejes ir el miedo. Que permitas que la vida entre nuevamente, aunque sea poco a poco». Él permaneció en silencio por un largo tiempo, los ojos fijos en el fuego que crepitaba. El sonido de la leña rompiéndose parecía marcar el ritmo de su pensamiento, como si cada crujido fuera una idea naciendo en su mente. Sabía que el dolor y el miedo siempre estarían con él, pero tal vez, solo tal vez, era hora de enfrentarlos de una manera diferente. «Perdí la fe en las personas, e incluso en mí mismo», respiró hondo Lorenzo, sus palabras cargadas con un dolor que nunca había expresado antes. «El dolor me transformó en algo, en alguien que no quería ser». Clara lo escuchó en silencio, sus palabras tranquilas, pero profundas. A veces, el dolor es lo que nos hace más fuertes. No por hacernos sufrir, sino por enseñarnos a luchar por algo mejor.
No tienes que dejar que eso defina quién eres. El tiempo parecía haberse desacelerado en la cabaña. El fuego en la chimenea brilló un poco más fuerte, como si fuera una metáfora de lo que Lorenzo comenzaba a entender. El dolor no era algo que debía evitarse. Era parte de él, pero no tenía por qué ser el único aspecto de su vida. Podía elegir transformar ese dolor en algo que lo ayudara a crecer, a vivir nuevamente. Finalmente, Lorenzo miró a Clara, sus ojos profundos y cansados, pero ahora había algo más. Una ligereza. Una aceptación. Sabía que no podía olvidar el pasado, pero ahora entendía que podía empezar a dejar ir lo que lo aprisionaba. No sé lo que el futuro nos depara, Clara, dijo, su voz más suave. Pero tal vez, pueda intentar dar el primer paso. Clara sonrió con un leve brillo en los ojos. No era una sonrisa de victoria, sino una sonrisa de esperanza. Sabía que Lorenzo comenzaba a liberarse de su propia prisión emocional, y eso era todo lo que ella quería. No estaba allí para arreglarlo, sino para ser un apoyo mientras él tomaba las riendas de su propia vida. Voy a estar a tu lado, Lorenzo, dijo Clara, con voz tranquila y firme. Yo y mis hijos. No importa lo que pase. Él respiró hondo, sintiendo una paz extraña, pero reconfortante, comenzar a apoderarse de su corazón. No era una paz completa, pero era un comienzo. Había dado el primer paso, y, por más que el camino por delante fuera incierto, ahora sabía que no tenía que enfrentarlo solo. De repente, un sonido distante, pero familiar, los interrumpió. Los niños se estaban despertando. Sofía se movió en su manta, y Miguel bostezó, frotándose los ojos. Clara se giró hacia ellos con una sonrisa cálida, mientras Lorenzo observaba desde lejos. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había una belleza en la vida que había olvidado. No sabía lo que el futuro les deparaba, pero sentía que algo había cambiado. Algo bueno. La tormenta afuera finalmente había desaparecido, y, con ella, la tormenta que Lorenzo había cargado dentro de sí también comenzó a disiparse. La mañana siguiente llegó con una luz suave que se extendió por el bosque. El cielo estaba despejado, y el aire fresco y renovado traía consigo una sensación de calma que parecía reflejar lo que había sucedido dentro de la cabaña. La tormenta que había devastado la noche ahora era solo un recuerdo distante, reemplazada por la serenidad de un nuevo día. Lorenzo se despertó más temprano de lo normal. El sonido de la naturaleza lo envolvía de manera diferente ahora, ya no como un escudo, sino como un saludo, como si el propio bosque lo estuviera dándola. Bienvenida. Se levantó despacio, tomándose un momento para observar el paisaje a través de la ventana. El mundo afuera parecía haber renacido, y, de alguna manera, sentía que él también había dado un paso hacia el renacimiento. Clara ya estaba despierta y había preparado un pequeño café. Los niños aún dormían, abrazados bajo la manta, calentados por la leña que aún ardía suavemente en la chimenea. Cuando Lorenzo entró en la sala, Clara lo miró, una sonrisa discreta en el rostro. Él parecía diferente, más liviano, como si la noche de reflexión le hubiera traído algo que no sabía que necesitaba. Buenos días, dijo ella, su voz suave, pero llena de una amabilidad que él comenzaba a apreciar profundamente. Buenos días, respondió Lorenzo, con la voz más tranquila, como si finalmente estuviera comenzando a permitirse ser parte del mundo nuevamente. Se acercó a la mesa donde estaba el café, sin prisa, y se sentó. Clara lo observó por un momento. Algo había cambiado. No era solo el hecho de que él había hablado más suavemente o mirado con más atención al ambiente. Era algo dentro de él, una apertura que antes estaba cerrada, una disposición para seguir adelante, incluso con miedo. Y ese era el comienzo. ¿Dormiste bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Lorenzo vaciló por un momento, pero, esta vez, no era la vacilación de alguien que trataba de ocultar algo. Era la vacilación de alguien que se estaba ajustando a una nueva forma de ver la vida. Sí, respondió finalmente. Creo que sí. Nunca pensé que una noche de tormenta me dejaría tan en paz. Clara sonrió de nuevo, más ampliamente esta vez. A veces, necesitamos una tormenta para limpiar el camino. Para que podamos ver lo que realmente importa. Lorenzo la miró,
con una nueva comprensión en sus ojos. Sabía que las palabras de Clara no solo se referían al clima afuera. Hablaban de las tormentas internas que había llevado, las que se habían calmado cuando finalmente comenzó a abrirse a la posibilidad de cambio. Miguel y Sofía se despertaron poco después, los ojos aún pesados por el sueño. Sofía corrió hacia Clara y se acurrucó en su regazo, aún abrazando su muñeca de trapo, mientras Miguel, más atento, miraba a Lorenzo con una mirada curiosa, pero también amigable, como si ya lo considerara parte de su nueva rutina. Lorenzo, al verlos con sus propios ojos, sintió algo nuevo. Algo que no podía describir de inmediato, pero que era reconfortante. Miró a Clara y, por primera vez, no sintió miedo o inseguridad. Se permitió sonreír, aunque de manera tímida, cuando Miguel lo miró de vuelta con una sonrisa tímida. «Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy?», preguntó Miguel, con la sonrisa creciendo en su rostro. Clara miró a Lorenzo, como si le preguntara si estaría dispuesto a dar ese siguiente paso, a permitir que sus vidas se entrelazaran aún más. Lorenzo pensó por un momento. Sabía que la decisión que tomara ahora moldearía lo que vendría después. Podía seguir solo, regresar a su vida de soledad, donde todo era predecible y sin sorpresas. O podía elegir seguir al lado de Clara y sus hijos, aceptar lo que la vida tenía para ofrecer, con todas sus altas y bajas. Sabía que no podía predecir el futuro, pero también sabía que podía intentarlo. «Hoy», Lorenzo repitió, como si la palabra tuviera un nuevo significado para él. Miró a los niños, y luego a Clara. «Vamos a hacer algo juntos. Algo que todos podamos disfrutar». Clara lo miró con una sonrisa cálida, y sus ojos brillaron con la simple alegría de ver a Lorenzo comenzando a abrirse a una nueva vida. Sabía que aún tenía mucho que descubrir sobre sí mismo y sobre lo que significaba ser parte de una familia. Pero, en ese momento, sintió que el futuro que él temía estaba comenzando a formarse ante él, como un camino que finalmente estaba dispuesto a recorrer. La mañana siguió tranquila. Lorenzo y Clara salieron con los niños para explorar el bosque, caminaron por los senderos que él conocía bien, pero ahora con un nuevo propósito. Hablaba más, reía más, y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo más grande que su propio dolor. A medida que el día pasaba, el calor del sol comenzaba a volverse más presente. Pero el verdadero cambio estaba ocurriendo dentro de Lorenzo, y él lo sabía. Ya no estaba solo. Estaba comenzando a aceptar que, aunque el pasado había sido doloroso, el futuro aún tenía mucho que ofrecer. Y, por primera vez en mucho tiempo, Lorenzo sintió que estaba listo para empezar de nuevo. Si te emocionó la historia de Lorenzo, deja tu like en el vídeo. Esto nos ayuda a seguir trayendo estas historias para ti. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Únete a nuestra comunidad de amantes de los romances históricos y sé el primero en saber cuando se publiquen nuevos vídeos. Ahora quiero saber de ti. Deja en los comentarios, ¿cuál es el mayor desafío que has superado en tu vida? Vamos a compartir historias y apoyarnos mutuamente. Me encantaría saber tu opinión. Y recuerda, la verdadera transformación comienza cuando damos el primer paso. Así que ven y haz parte de este viaje con nosotros. Suscríbete, da like, comenta y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.